Muy buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto de saludarlos. Hoy día vamos a conversar con Edith Suárez. ¿Quién es ella? Ella es la directora de carrera de la Escuela de Salud del Duoc UC sede San Bernardo. Le vamos a preguntar por qué tiene a cargo tantas carreras, porque en realidad son un pelotón. Vamos a preguntarle si es verdad o no que está a cargo de preparador físico, informática biomédica, técnico en química y farmacia. Y además la escuela imparte las carreras de técnico en enfermería, en técnico en odontología, en laboratorio clínico y banco de sangre. A ver, ¿cómo estás, Edith? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Hola Miriam, buen día, un gusto de estar con usted y saludar a todos los que nos ven desde sus casas. Feliz de estar acompañándonos esta mañana. Oye, cuéntame, ¿en realidad tú estás a cargo de las 7 carreras que tiene la escuela o están divididos? No, Miriam, te cuento, hace 4 meses atrás la Escuela de Salud de San Bernardo se divide con dos directoras. Ya yo estoy a cargo, muy bien tú lo comentabas, de informática biomédica, preparador físico y química y farmacia. Y Viviana Valdivia está a cargo de las carreras de técnico en enfermería, Ya, técnico en laboratorio clínico y banco de sangre. Y ahí ya, conformamos perfecto. el equipo de Escuela de Salud. Sí, porque si no era imposible, como con 7 carreras, yo creo que en qué momento respiraba nomás, ¿no? Oye, pero Sí, a mí lo que me llama la atención al tiro, el tema de preparador físico, hablemos, porque justo además está muy de moda el tema de que hoy día los preparadores físicos no solamente funcionan en los centros de salud, sino que también incluso hay mucho preparador físico que está haciendo cosas por su cuenta, como en su casa o van a las casas. Cuéntame un poquito cómo los preparan. Y después te voy a hacer otra preguntita sobre el tema de si es confiable aquellos preparadores físicos que se ofrecen por YouTube, por ejemplo. Bueno, Miriam, tú bien comentas que la carrera de preparador físico ha estado bastante en alza, ya sobre todo en este periodo de pandemia que todavía no termina, hay que seguir ahí cuidándose. Estuvo, ¿no es cierto?, muy compleja la situación del preparador físico egresado, pero se supo reinvertir. ¿Ya? ¿Y cuál es el plus de reinvertirse? Es justamente a través de las plataformas online, en realizar entrenamientos personalizados, asesoría, a través de YouTube, Instagram, un sinfín de redes sociales. Y de ahí van generando contacto. Y por supuesto que es confiable. Nuestros egresados tienen un recorrido disciplinar por varias asignaturas, ya entrenamiento formativo, fitness, orientaciones nutricionales. Entonces tienen las competencias para poder orientar a estos clientes o pacientes, ¿ya? ¿Por qué cliente o paciente? Viéndolo desde el punto de vista, ¿no es cierto?, más gimnasio, es cliente a la persona, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a entrenar, a asesorar o a guiar. Y viéndolo desde el punto de vista más clínico, tenemos, ¿no es cierto?, la rehabilitación, la especialidad, ¿no es cierto?, de poder orientar muchas veces en CEFAM, en programas, ¿no es cierto?, a la comunidad de adultos mayores. Entonces ahí hablamos de pacientes, pero en sí, por supuesto, que son un conjunto asesorías técnicas, ¿no es cierto?, disciplinares y por supuesto también de habilidades blandas. ¿Ya? ¿Por qué habilidades blandas? Y lo destaco en las carreras de salud y en todas en general. La Escuela de Salud trabaja mucho desde la base de la vocación. Ya acá, por más que sea una carrera muy en tendencia y vamos a generar un colchoncito, ¿no es cierto?, un dinero estable a futuro laboralmente, acá la base es la vocación. Ya trabajamos con paciente, con la salud del otro. Entonces no puedo dejar en juego o en jaque, le hago un entrenamiento así nomás, total, no me va a importar mucho, total, al final de mes me van a depositar ese entrenamiento personalizado. No, hay un motivo mucho más de base, que es trabajar con personas, ¿ya? Con pacientes, con la salud. Así es que también le damos esa mirada al preparador físico y a todas las otras carreras. Tiene un sentido de vocación, tiene un sentido de trabajar con la salud, con la vida de la otra persona. Ese es como el sello de todas las características, sello, perdón, y características de las carreras de salud.
Y dentro de una de las cosas que nos dejó la pandemia, pro y contra, ¿no es cierto?, en aprender, una de las cosas malas es que nos subió mucho el índice de obesidad, ya sobre todo en población de niños, ya infantes. Entonces, hay también un mensaje, hay un compromiso como carrera, como escuela, en trabajar con la obesidad de nuestro país. Así es que también hacemos bastantes actividades de vinculación con el medio, con colegio. En la Plaza de San Bernardo estuvimos hace semanas atrás brindando, ¿no es cierto?, talleres, evaluaciones que ponen, ¿no es cierto?, en práctica la habilidad, ponen en práctica el bagaje y la experiencia que nuestros alumnos van adquiriendo durante sus 2 años y medio de carrera. Oye, y cuéntame ahora, tú hablaste mucho de el tema de la pandemia, del preparador físico, de la importancia que tomó hoy día el tema de la obesidad, por ejemplo. Cuéntame, hay otra carrera dentro de tu mandato y es el tema del informático, el biométrico, ¿cómo se llama? Informático biomédico. ¿Ya? A ver, Ese, cuéntame de qué se trata. ese perfil, ese rol, ese profesional, trata de trabajar con las tecnologías en salud. Ya tiene que ver con las tendencias que se van trabajando y quedó más que demostrado también en pandemia que la telemedicina fue un aporte a esta evolución de cómo ir al doctor, de cómo atendernos, de cómo sentirnos acompañados desde nuestras casas, ¿ya? El informático biomédico tiene por característica, por rol, ¿no es cierto?, trabajar en servicios de salud privados, públicos, realizando proyectos de gestión, trabajando con fases de datos de CEFAM, de hospitales, para poder agilizar la gestión clínica de un equipo multidisciplinar. Ya, por ejemplo, si el básico ejemplo de telemedicina, el informático biomédico es capaz de hacer todo este montaje, ¿no es cierto?, de cámara, de computador, para poder asistir, en este caso, un soporte técnico, un soporte, ¿no es cierto?, clínico al equipo que está atendiendo a este paciente, ¿no es cierto?, tras de cámara. También el informático biomédico es capaz de levantar necesidades frente a, lamentablemente, las incongruencias que podemos tener en un CEFAM, en un hospital. Por ejemplo, si te hablo de grandes listas de espera, si hablo desde que se me pierde una hora, ¿no es cierto?, al llamar al paciente, bueno, un informático biomédico podría generar sistemas que agilicen esta información y poder aportarla hacia el paciente, ¿ya? El IBM, para dejar en claro, no está en contacto directo con el paciente, ¿ya? No va a tomar la presión, no va a hacer una evaluación del paciente. Sí, por supuesto, por ser del área de la salud, maneja primeros auxilios, pero trabaja directamente con el equipo de salud, ¿ya? Equipos multidisciplinarios, enfermeras, médicos, kinesiólogos, de farmacia también. Entonces, la función del IBM, la abreviatura, es muy rica y robusta en cómo aporta al equipo, ya en cómo potenciar las necesidades o falencias que podemos tener en cualquier servicio y en cualquier área. Si, por ejemplo, otro ejemplo, y lo uno con farmacia, si tengo mi stock de farmacia, ¿no es cierto?, en mi CEFAM, y voy a ir entregando medicamentos y no tengo un control ya efectivo de cuánta metformina sale al mes y me voy a quedar ahí un poquito corto para el mes siguiente, el IBM, el informático biomédico, podría generar un software muy atingente a esta necesidad, ¿ya? A llevar una trazabilidad de un medicamento, a llevar, ¿no es cierto?, el control de la gestión clínica para poder tomar decisiones mucho más rápidas, ¿no es cierto?, certeras, que por supuesto siempre va a impactar en el paciente aunque no lo veamos. Perfecto. Oye, entonces ya me queda solamente técnico, químico y farmacia. Cuéntame de qué se trata. ¿Es la típica persona que nos atiende en la farmacia, es el que está detrás? Cuando yo digo, uy, ¿quiero este medicamento? No, no lo tengo. Entonces viene esa persona y me dice, pero tengo este otro. ¿Eso es? Eso es. Obviamente Es lo una simplifiqué parte, al ¿no? mínimo, claro. Claro. El químico farmacéutico tiene tres áreas o tiene tres vías de poder desarrollarse en el mundo laboral.
Uno es la farmacia comercial, no vamos a nombrar ninguna, por supuesto, pero muy conocidas, y la otra son las farmacias asistenciales, ya las farmacias que están dentro del hospital, del consultorio, del CRS, y por último, una beta industrial. ¿Ya? ¿A qué me refiero con beta industrial? Por ejemplo, si yo soy técnico en química y farmacia y estoy elaborando un preparado magistral, yo tengo las competencias como técnico en química de poder elaborarlo y, por supuesto, ver todo el proceso de calidad, ya que el medicamento tenga todos los excipientes correspondientes, que el medicamento cumpla con la normativa ISP, que esté, ¿no es cierto?, bajo los estándares de calidad para que ese medicamento, esa muestra, pueda ser vendida y dispensada. Entonces tiene una beta de calidad muy novedosa, rica también en indagar, y tenemos alumnos que se han ido por ese lado. Cuesta un poquito más, sí, sin duda, pero aún así el mercado está hoy en día atrayendo a esta necesidad de llevar un control de calidad de los procesos. Y en cuanto a la dispensación, claro, el técnico en química y farmacia tiene una vocación y una labor muy importante en saber educar, saber qué es decir a este paciente que necesita un medicamento, ¿ya? Y por supuesto ahí va de la mano con el consejo del bioequivalente, pero siempre pensando en la integridad, la salud del paciente, ¿no es cierto?, que no nos debemos automedicar, y ahí también paso mi mensaje de salud: cada vez que nosotros nos sentamos mal debemos ir al médico, debemos tener un tratamiento efectivo, asertivo. Ya de eso se trata la química farmacéutica, de saber poner a tiempo, ¿no es cierto?, el medicamento correcto, porque después, por supuesto, podemos tener grandes consecuencias, incluso daños hepáticos, ¿no es cierto?, por el consumo indebido de medicamentos. Claro. Oye, respecto del tema del vínculo con la comunidad, se supone que todas las carreras debieran tener un cierto vínculo con el medio. ¿Cómo lo hacen ustedes, que no sea obviamente ya el tema de las prácticas que hacen los chicos para egresar, sino que entre medio? ¿Cómo manejan esa parte? Porque para ustedes debe ser más complicado, ¿no? Es llegar y no sé, pues pueden ir de visita a una farmacia, bueno, pero si nosotros vamos a una farmacia siempre, o a lo mejor a un laboratorio. ¿Cómo lo hacen para esa vinculación de ellos con el medio y de la carrera con la comunidad? Bueno, nuestras carreras en salud, todas, tienen prácticas intermedias. ¿Ya? Esto quiere decir que al semestre 2 el alumno ya tiene un acercamiento con el mundo real, ya, o el mundo clínico, o el mundo farmacéutico, el mundo, ¿no es cierto?, de rehabilitación, de entrenamiento. Y al ir avanzando, siempre en realidad potenciamos las actividades prácticas de vinculación en terreno, en colegio, con grupos de adultos mayores, operativos de salud, que como el te comentaba al inicio, estuvimos en la Plaza San Bernardo hace 3 semanas atrás. Entonces siempre generamos instancias y actividades que potencien estas habilidades, estas disciplinas que el alumno ya adquiere, cosa que cuando ya va a la práctica esté mucho más seguro de sus capacidades. Y por supuesto no es solamente una práctica, tenemos dentro de la carrera 2 prácticas intermedias o 3 prácticas intermedias hasta llegar al internado final, ya que es lo que dura una carrera tradicional en nuestra escuela, 2 años y medio, a excepción de informática biomédica, que es una carrera profesional de 4 años, y esta también tiene práctica intermedia, ¿ya? Todas estas tienen este acercamiento con la comunidad. Ya generamos charlas, generamos encuentros con exalumnos, ¿no es cierto? Generamos encuentros también con titulados que vienen a la sede, nos cuentan cómo lo han hecho, dónde están, además de ir, ¿no es cierto?, a la población, de ir donde nos necesitan en realidad. Y así ponemos en práctica estas habilidades. Oye, qué bueno eso de esos especies como de operativos que han hecho, como dices tú, hace unas semanas en la Plaza de San Bernardo. ¿Eso lo hacen en forma recurrente? Sí, todos los años hacemos la Feria de Salud y nuestro sello más importante es poder estar en la plaza, ya estar con
nuestros vecinos, nuestra comunidad. Por supuesto, 2019, 2021 no lo hicimos, pero ya este año lo logramos realizar y ponemos un desplante de todos nuestros docentes, que por supuesto son profesionales, están inscritos en ILSP, perdón, están inscritos en la superintendencia, ¿no es cierto?, validados para poder hacer docencia, y por supuesto todos los alumnos que en cierta semestre ya tienen experiencia, ya tienen, ¿no es cierto?, dominio y pueden estar atendiendo a la comunidad. Oye, ¿y cuál es el perfil del alumno que ustedes están recibiendo? ¿Qué necesita? ¿Qué habilidad especial debe tener? O a lo mejor no requiere ninguna. ¿Qué requisitos tiene una persona para entrar a alguna de tus carreras? Bueno, en salud, como le decía Miriam, lo importante es la vocación, ¿ya? Querer estar al servicio del paciente, al servicio del otro. Ya acá hay una paciencia, un carisma, podríamos decirlo, una humildad también para entregar muchas veces un saludo, un consejo, una orientación, más allá de todo el proceso de sanación que pueda tener un paciente. ¿Ya? Esa es la base, que me guste la carrera, que me guste el ámbito de la salud, y de ahí poder ir, desde esa base, poder ir adquiriendo conocimientos. En conocimientos todos somos capaces de aprender, de hacer. Ya tenemos talleres, centros de simulación full equipados para poder poner en práctica, por ejemplo, desde entregar un entrenamiento con pelotas medicinales, pesa, etcétera, o poder practicar el elaborar medicamentos. Pero si no me gusta, no me gusta ver sangre, no me gusta atender a pacientes, no tengo la paciencia, ¿no es cierto?, y las ganas de atender a otro, yo creo que ahí nos estaríamos cortando un poquito las alas, pero la base es la vocación. De ahí en adelante todos podemos aprender, todos podemos estar al servicio de la salud, ¿ya? Y por supuesto tener claridad de que si es que quiero una carrera profesional de 4 años y medio, que me cuesta un poquito más, 8 semestres, o sea, me cuesta un poquito más en tiempo, pero si tengo las ganas, ¿no es cierto?, y tengo mi enfoque a ser profesional, por supuesto. O 2 años y medio a las carreras que ya tengo, ¿no es cierto?, a cargo, y las que están en la escuela de salud. Perfecto. Me quedó una, no es una sugerencia porque seguramente ustedes lo hacen, pero por ejemplo los preparadores físicos podrían tener un approach con respecto, por ejemplo, de ir a los distintos clubes de adultos mayores o a las distintas casas no sé si de acogida, pero distintos, los ELEAM, por ejemplo, donde siempre se necesita alguien que vaya hacerles algún tipo de ejercicio a los adultos mayores que están ahí. Sí, por supuesto que ya lo hacemos. Este año trabajamos con el hospital de UTI con pacientes bariátricos. En este caso fuimos como muy específicos en esa área, pero ya para el próximo semestre o año, ¿no es cierto?, sí tenemos actividades planificadas en la comunidad, en hogares de ancianos, en la plaza y en colegios. Ya también nuestro foco está, como te comentaba al principio, hacernos cargo como salud, ¿no es cierto?, desde ya en la obesidad y nuestros adultos mayores, que son ahí los dos puntos muy importantes en el ámbito de la salud. Y no quiero dejar afuera, ¿no es cierto?, hoy en día también la salud mental. Entonces, hay un mix, hay muchos matices dentro del área de salud en donde podemos aportar a la comunidad, sobre todo lo que nos acarrea, como decía yo, los post de una pandemia. La salud mental es súper importante, trabajarla, tratarla, apoyarnos entre todos y generar actividades que nos potencien. ¿Ya? Sabemos que en nuestro país es súper cara la atención de salud mental, pero para eso estamos, para hacernos cargo, para aportar desde nuestra mirada, desde nuestra base, por las diferentes carreras, en poder mejorar, ¿no es cierto?, estos indicadores. Qué buena, porque en realidad, como dices tú, claro, la salud mental siempre la dejamos un poquito de lado, como que la olvidamos en realidad, ¿no? Nuestra mente se cierra ahí respecto de ese tema. Pero no solamente la salud mental por el tema de la pandemia, ¿no?
cuántas licencias médicas hoy día, por ejemplo, son por estrés. Por lo tanto, quiere decir que en las empresas mismas debería haber a lo mejor darle mayor importancia a hacer ejercicios, hacer los breaks. Me imagino que en el Duoc los tienen a todos ahí, cada 2 horas o 3 horas, no sé, a los administrativos que hagan esos recreos, esos breaks de esparcimiento, un momento donde hacen un poquito de ejercicio, porque terminas con el cuello chueco, ¿no? Me imagino que empieza por casa. Sí, por supuesto, como sé, nos hacemos cargo, nos apoyamos de toda esa actividad física y bueno, no menor fue un evento que tuvimos en octubre de la corrida familiar, así que ahí todos nos ponemos en actividad física para poder estar Sí, en esta convocatoria. por supuesto. Edith, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Yo no sé, quiero darte unos segundos para que nos des tu impresión y para que nos digas a los chicos que te están escuchando, a las mamás que están escuchando, viendo el programa, ¿por qué tendrían que matricularse en alguna de estas carreras? ¿La empleabilidad es buena? ¿Las lucas son buenas? Cuéntanos un poquito. Bueno, en el ámbito de la salud, sí, las lucas son buenas siempre y cuando nosotros también, ¿no es cierto?, apostemos a generar estos turnos extra, ¿no es cierto?, a sacrificarnos un poco más. Vuelvo a recalcar el tema de la vocación. Ya no todos, como les decía yo, tenemos esta característica de atender al otro, ya de ponernos en el lugar del otro, en ver sangre muchas veces, en tener la habilidad de poder cargar una jeringa, de poder poner una anestesia, de poder entrenar a otro. Entonces, la base es que me guste la salud. Ya desde ahí podemos partir, que es lo mínimo, de verdad que es lo mínimo para poder desde ahí entregar todos nuestros conocimientos y en qué los limita en nada. Así que todos quedan cordialmente bienvenidos a visitar nuestra escuela, a matricularse en nuestras carreras de salud. Tenemos centros de laboratorio, tenemos centros de simulación full equipados, los centros de práctica, la gran mayoría, que eso es muy importante para nuestra zona de San Bernardo, es que quedan en la propia comuna. Ya hemos generado convenios de salud con la Corporación de San Bernardo, con WIL, el Bosque, la Cisterna, que son las comunas, ¿no es cierto?, de donde vienen nuestros alumnos. Así que siempre hay una preocupación por brindar una etapa, ¿no es cierto?, estudiantil lo más completa, lo más integral y tomarlos de la mano desde el semestre 1 hasta el quinto semestre. Ya nunca quedan solos en sus prácticas, siempre estamos acompañándolos con un docente supervisor. Todos los campos clínicos que tenemos en convenio son de confianza, ¿no es cierto? Son, por supuesto, parte de nuestra comuna, y eso es muy importante para nosotros, hacer un aporte a la comuna. ¿Ya? Así que felices de que puedan venir, de que puedan matricularse con nosotros. Vuelvo a insistir, es una carrera muy linda en donde damos un tiempo, damos un granito de arena, damos salud al otro, y ese es el gran mensaje. Desde ahí nace el poder estudiar, el poder egresar de una carrera de salud. En pandemia hubieron varios matices, varias caras, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del trabajo en equipo, que fue un poco hostil a ratos, ¿no es cierto?, igual veíamos noticias bastante crudas en relación al equipo de salud. Acá, como Doc, también nos hacemos cargo de eso. El estrés, ¿no es cierto?, nos pone en juego, el trabajar con muchas personas, el trabajar en un equipo disciplinario es complejo, ya sobre todo cuando estamos pensando en salvar a otra vida. Hay bastante roce también de equipo, y como escuela también nos hacemos cargo de eso. Ya trabajamos asignaturas de ética, trabajamos asignaturas o talleres que están ligados a poder trabajar con valores, ¿ya? Y dentro de nuestra malla también nos hacemos cargo de eso, ¿ya? Así que con mucha seguridad puedo decir que nuestras carreras del área de salud tiene un abanico de asignaturas, tiene un abanico de competencias tanto disciplinares como blandas, ¿no es cierto?,
que se necesitan hoy en día para el país. Necesitamos personas, ¿no es cierto?, y profesionales honestos, éticos, empáticos y siempre en pro de ayudar, ya con esa disposición. Le damos muchas gracias a Edith Suárez. Ella es la directora de carreras de la Escuela de Salud del DuoCuCS de San Bernardo, que tiene a su cargo las carreras de preparador físico, informática biomédica, técnico en química y farmacia. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros y muchas gracias a ustedes, señoras y señores, por haber estado en este punto de encuentro.